Amén. Aleluya. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Amén. Miren, después de casi 2 años de pandemia, nosotros estábamos con reuniones virtuales. Hoy, después de tanto tiempo, volvimos a las reuniones presenciales. Y la región de Sorocaba aquí tiene ese privilegio de tener reuniones presenciales después de este largo periodo de ausencia. Mas mismo así, recomiendo a los hermanos continuar ahí teniendo esos cuidados sanitarios, los cuidados de utilizar ahí el cubrebocas, lavar siempre las manos, cargar ahí también un poco de alcohol para desinfectar las manos. Aún no está totalmente solucionado este problema del COVID. Entonces vamos a cuidarnos. Amén. Y hoy me gustaría de poder compartir con los hermanos Mateo 5 y Mateo 8. Entre tanto, antes de nosotros entrar al asunto, que yo busque delante del Señor, que estaría bien encajado con esta ocasión para la región de Sorocaba. Yo quería resaltar algunos puntos que el hermano Pedro compartió con el puesto de avanzada de colportores el día de ayer. Espero de que los hermanos puedan oír y disfrutar tales palabras. Básicamente, aquí en Apocalipsis capítulo 1, versículo, versículo 12, dice así. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Esos candeleros son las iglesias. Versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Oh Señor Jesús, miren aquí, el Hijo del Hombre es el propio Señor Jesús. Y ahí dice, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies. Tenemos aquí al sumo sacerdote. Él es nuestro sumo sacerdote. No del orden de Aarón, mas sí del orden de Melquisedec. Porque su sacerdocio es eterno, es celestial. No hay fin. Para siempre estará siendo Él quien cuide de nosotros. Y miren, dice, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Aquí primero vamos a hablar sobre ese cinto de oro. El oro es la naturaleza divina. Y aquí Él está ceñido totalmente por la naturaleza divina. Y nosotros somos copartícipes de esa naturaleza divina, coparticipantes. Gracias al Señor Jesús. Y aquí otro detalle es de que está ceñido hasta la altura del pecho. Ese cinto es para ceñir ahí los lomos. Entonces eso debería estar aquí, en la cintura. Es para quedar fuerte, para tener disposición. Cuando usted anda con un pantalón a veces muy suelto, parece que uno está enferiado y no quiere hacer nada. Más cuando está ceñido, con un cinto es alguien que está trabajando. Y ahí el Señor como sumo sacerdote está trabajando por nosotros, está cuidando de las iglesias, está mirando a nosotros, está intercediendo por nosotros junto ahí al Padre. Y la verdad ahí Él está trabajando por nosotros, hermanos. Él no está ahí en un periodo de descanso, no. Y aquí hay un detalle. Ese cinto debería estar a la altura de la cintura, mas ese cinto está a la altura del pecho. Usted ya notó eso. ¿Por qué? Porque el pecho es la región del amor. Amén. Entonces el Señor cuida de nosotros con amor. Oh Señor Jesús.
Él cuida con amor. Y ayer el hermano Pedro aprovechó esta palabra para decir a los hermanos del PAC, los colportores dinámicos, que ellos hacen colportaje por amor. Amén. No se busca lucro o ganancia para sí, sino se hace por amor. Amor a las personas. Porque Dios es el amor. Y cuando Dios nos llena, Él permite de que fluya de dentro de nosotros el amor. Entonces, lo primordial aquí en el colportaje es el amor. Amor a Dios y amor a las personas. Nosotros tenemos amor a Dios. Debemos amar al Señor con todo nuestro corazón y todas nuestras fuerzas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Y esos dos aspectos son muy importantes. Tenemos el amor vertical con Dios y el amor horizontal para con las personas. Amén. Y continuando. Versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Mira, aquí indica la madurez del Señor Jesús. Como nieve, sus ojos como llama de fuego. Miren aquí. Aquí esa nieve representa que no tiene ningún pecado. Y aquí dice sus ojos como llama de fuego. Yo recuerdo que el hermano Pedro dijo así, miren. ¿Cómo es que él dijo? No podemos tener ojos de un pez muerto o un mirar de vaca. Más a mí me gustó más lo del pez muerto. No podemos quedarnos sirviendo al Señor con un mirar de pez muerto. Usted ya vio un pescado muerto ahí. Miren, misericordia. Necesitamos estar con los ojos quemando, con llamas de fuego, con amor en el corazón, con llamas de fuego en los ojos, yendo detrás de las personas, predicando el Evangelio a ellas. Amén. Y también los pies. Miren, aquí versículo 15 dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y miren, hermanos, aquí el bronce indica siempre el juicio de Dios, el juicio de Dios. Entonces ese es nuestro sumo sacerdote. Él tiene ese bronce pulido, él es como bronce pulido, porque él ya fue juzgado una vez y él fue aprobado. Por eso él es digno de haber muerto por nosotros. Mas volviendo aquí, aplicando esta palabra del colportaje, esto aplicándolo ahí, nuestros hermanos del PAC también tienen ese bronce pulido, ese bronce refulgente, bronce bruñido. Ellos fueron probados. Amén. Ahora, si usted está aquí ahora, usted también ha pasado por el juicio. Si usted está participando de esta palabra, usted ha pasado ya por ese juicio. Y ahí, y ahí continúa diciendo, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y algunos pueden ver algo como extraño este asunto. Los hermanos del PAC, los colportores dinámicos, vienen saltando felices. Mira, todos los días ellos contactan a las personas. Todos los días salen a las calles. Todos los días dependen del Señor. Y todos los días están llenos de Dios. Y cuando llegan a domingo, llegan con ojos de pez muerto. No, no hay manera. Ellos llegan quemando mismo. Oh Señor Jesús. Aleluya. Entonces ahí son esos los puntos que debemos guardar. Nosotros también no debemos tener ese mirar de un pez muerto. Amén. Mas sí con llamas de fuego, con amor en el corazón, predicando el evangelio del reino a las personas. Ahora vamos entonces a Mateo
Voy a colocar aquí mi reloj para no pasarme de la hora. Ahí, si no, ustedes van a ya empezar a sentir el hambre. Vamos a ir a Mateo. Nosotros vamos a ver Mateo 8 y leímos eso. Aquí en Mateo 8, buscando al Señor, el Señor me dio esta porción de la palabra para compartir con ustedes. Él dice así. Ahí en el primer versículo dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Entonces aquí muestra de que el Señor, Él estaba con los discípulos, hablando con ellos y después Él bajó del monte. Hermanos, el Señor hoy quiere también liderarnos, conducirnos a bajar del monte. Amén. Y eso tiene mucho que ver con el capítulo 5 de Mateo. Capítulo 5 de Mateo. Ahí dice así, versículo 1, viendo la multitud, subió al monte. Amén, hermanos. Miren, él descendió en el capítulo 8 porque había subido. Él subió en el capítulo 5. Y él tuvo un tiempo. Ese tiempo ahí cuando quedó en el monte. Hasta el capítulo 8. Mire, aquí estaba el capítulo 5, 6 y 7. Él estuvo en el monte. Vamos a continuar viendo aquí. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose. Miren, el Señor subió al monte, hermanos. Eso ténganlo muy claro. Subir al monte significa cambiar de plano, salir del plano terrenal, ir al plano celestial. Amén. Entonces hoy quiero invitar a los hermanos a subir al monte. Vamos a tener un cambio de plano, cambiar de esfera. Vamos a dejar las cosas de la tierra y vamos a subir al plano celestial. Las cosas de Dios están hechas en el nivel celestial, no aquí en la tierra. Muchas veces quedamos ahí frustrados con nuestra vida cristiana porque no vencemos, solo experimentamos derrotas. Eso es porque usted está en el plano terrenal aún. Usted necesita cambiar de plano. La victoria de nuestra vida cristiana está en ahí. Está en el plano celestial. Entonces, hermanos, nosotros en la conferencia internacional declaramos la guerra al enemigo. ¿No es así? Mas si usted lucha con el enemigo en este plano terreno, usted va a perder todas las veces. Si usted lucha con él 100 veces, usted va a ser vencido, derrotado 100 veces también. La solución es subir. Amén, vamos a subir. El ejemplo que el hermano Pedro siempre habla, dice no luchar contra un cocodrilo. Miren, ir al fango es luchar en el territorio de él. Ahí usted siempre va a ser derrotado. Mas, mire, usted siempre va a entrar ahí al territorio de él y va a ser vencido en el hábitat de él. Él gana siempre ahí. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Usted quiere vencer ahí al cocodrilo. Usted necesita salir del pantano, salir de ese fango. Y usted necesita luchar ahí en lo seco. En otro plano, en el plano celestial. Mire, por eso el primer punto. El Señor quiere hablar con nosotros. Mas ese es el requisito. Nosotros estar en el monte. Estar en los lugares celestiales. Continúa diciendo el versículo 1, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Aquí, hermanos, tenemos dos clases de personas. Algunas de ellas son las multitudes. Y miren las multitudes. ¿Dónde estaban ellas?
estaban en la esfera terrena. Y ahí se aproximaron sus discípulos. ¿Dónde estaba Jesús? Él estaba allá en el monte. Y los discípulos, gracias a Dios, ellos subieron también. Ellos subieron también. ¿Por qué? Porque ellos se aproximaron al Señor, vinieron a Él. Entonces, hoy, ¿usted quiere quedarse con las multitudes? No, no, pareciera que no estamos convencidos. Ustedes quieren quedar con las multitudes, en el nivel terreno, en el plano terrenal. O vamos a ahí quedarnos con el Señor Jesús, vamos a acercarnos a Él, en el nivel celestial. Y los discípulos se acercaron a Él, fueron al nivel celestial, al plano celestial. Y cuando ellos ya estaban en un nivel, en un plano adecuado, ahí ya cerca, ellos dieron ahí una gran abertura para que el Señor pudiese hablar. Y aquí en el capítulo 5, 6 y 7 son palabras para los discípulos. No es para las multitudes. Ustedes recuerdan el capítulo 13, cuando habla del misterio del reino de los cielos. ¿Qué es lo que el Señor dijo? Ellos tienen oídos, mas no oyen. Ellos tienen ojos, mas no ven. Y el corazón de ellos está totalmente duro, endurecido. No es así. Entonces, esas son las multitudes. Por eso los discípulos ahí preguntaron al Señor, Señor, ¿por qué tú hablas en parábolas? ¿Por qué no hablas claramente? Es por esa razón. Entonces necesitamos estar en otro plano, en el plano celestial. Los discípulos quedaron ahí con el Señor y el Señor comenzó a hablar con ellos. Porque la primera vez que el Señor llamó a los discípulos, después de que Él había llamado a cada uno, el Señor después de su bautismo, fue entonces aprobado por Dios. El Espíritu Santo lo ungió en forma de paloma y ahí comienza su ministerio, aquí en la tierra. Entonces, aquí el Señor comienza a hablar. Aquí hablábamos de que era la constitución del reino de los cielos. Cuando viene un reino nuevo, también viene una nueva ley. La antigua ley era incluso más simple, más fácil de cumplir. Decía, no matarás. La antigua ley, no matarás. Y entonces usted tenía que obedecer, no mataba y todo correcto. Mas la nueva ley dice, ni odiarás. Mira, ahora ya no hay oportunidad ni de odiar. Miren, aquella persona hace mal para mí. Y ahora ya no puedo ni odiarle. ¿Qué voy a amarlo? De ninguna manera. ¿Es esa la regla que el Señor pone? Pues es eso, la nueva ley dice no puedes odiar. Amén. Y también dice así, no adulterarás en la antigua ley. Y ahí también era no cometes adulterio y se acabó. Más, en la nueva ley dice de que con el corazón se puede adulterar. Entonces, la nueva ley viene a exponer lo que está en nuestro interior. La antigua ley solo trata con el aspecto exterior. Y eso podemos practicarlo, todo correcto. Mas la nueva ley entra a lo más profundo y trata con nuestro interior, con nuestras intenciones, con lo que hay en nuestro corazón. Entonces, hermanos, esa es la nueva ley que el Señor trajo. Mas para poder cumplir esa ley, usted tiene que estar en otro plano, en el plano celestial. ¿Y hoy dónde está el reino? El reino de Dios. El reino de Dios está en nuestro espíritu.
El reino está dentro de nosotros. Y específicamente, ¿dónde? En nuestro espíritu. En otras palabras, ¿cómo vivir una vida en el plano celestial? Es vivir en el espíritu. En todo momento, invocando el nombre del Señor. En todo momento, orando. En todo momento, leyendo la Biblia. Leyendo libros espirituales. Predicando el Evangelio. Yendo donde las personas y preguntándoles, ¿puedo orar por usted? Oh, Señor Jesús, eso nos lleva a hacer una conexión directa con el Espíritu. Por eso la experiencia de los colportores, después de que ellos predican el Evangelio y ahí llevan los libros a las personas, ellos vuelven alegres. Ellos tienen esas experiencias con el Señor. Recuerdan el maná escondido. Las personas normalmente comían maná ahí en el tiempo del pueblo de Israel, ahí en Éxodo. Las personas comían el maná que caía del cielo. Mas el Señor Jesús dijo de que al vencedor le daría ahí de comer del maná escondido. Ese maná está escondido. ¿Y dónde está escondido? Para usted poder llegar al maná escondido, usted primero tiene que entrar en el atrio, ahí en el tabernáculo. Y después, pasando por esos procedimientos allá, primero ahí el altar del holocausto, ser quemado y todo eso, ser consagrado para el Señor, arrepentirse. Ahí usted va hacia la vasija para purificarse. Y ahí usted puede entrar en el lugar santísimo. Y ahí pasa por la mesa de los panes de la proposición. Ahí también por el candelabro, que indica que es la palabra de Dios que está iluminando. Usted también tiene el altar de oro. Y ahí usted tiene ese altar para practicar oración. Y después, gracias al Señor, hoy nosotros tenemos acceso al lugar santísimo. Porque el Señor rasgó con su muerte. Él rasgó el velo que estaba cerrado y no tenía abertura para poder entrar. Era prohibido. Solamente el sumo sacerdote, una vez al año, podía entrar en el lugar santísimo. Y mismo así tenía que entrar con mucho cuidado. Él tenía que entrar ahí de manera pura, porque si no, él era exterminado. Miren, el Señor Jesús abrió un nuevo y vivo camino. Ahí nosotros tenemos acceso al lugar santísimo. Es el lugar tan santo, mas aún no llegamos al maná escondido. Oh, Señor Jesús, ahora hay que ir al arca. Y hay que quitar la tapa de propiciación o la tapa del propiciatorio. Y es ahí que el Señor se hizo propicio a nosotros. Él perdona nuestros pecados. Y ahí en esa tapa se tiene dos querubines mirándonos. Miren eso. Es mucha santidad. Mas gracias a Dios por la sangre del Señor. Él abrió un nuevo y vivo camino. Ustedes pueden ir ahí donde los querubines y decirles, miren querubines, yo voy a estar aquí. El Señor me dio ese derecho. Y ustedes no pueden hacerme nada. Aleluya. Ellos no les van a hacer nada. Porque usted tiene la sangre del Señor. Ahora ahí usted abre la tapa. Y ve que allá adentro del arca, ¿qué se tiene ahí? Se tiene la vara de Aarón que floreció. Se tiene las dos tablas de la ley, los 10 mandamientos. Y finalmente, ahí se puede encontrar la urna. Mas ahí aún no está el maná escondido. Usted aún tiene que tomar la urna, abrir la urna y al fin, aleluya, usted encuentra el maná escondido. Esa es la experiencia
nuestra con el Señor. Entendemos de que el Señor está buscando intimidad con nosotros y necesitamos buscar intimidad también con el Señor. El Señor cada día está más cerca de nosotros. Aleluya. Entonces ahí, volviendo a ese versículo, en el capítulo 5, versículo 1, ahí en el versículo 3 hasta el versículo 12, el Señor habla de las bienaventuranzas. Mas vamos a dar aquí un destaque a dos bienaventuranzas. Vamos a destacarlas. En el versículo 3, la primera que dice, bienaventurados los pobres humildes en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, hermanos, aquí, humildes de espíritu. En otras versiones dice ser pobres en espíritu. Tanto humildes como pobres significa personas que se vacían, personas que se arrepintieron. Y aquí dice, ¿no? ¿Qué es arrepentimiento? Aquí el arrepentimiento que Juan el Bautista predicaba. Miren, él estaba preparando el terreno para el Señor. Entonces aquel arrepentimiento era dar una vuelta de 180 grados, mas usted no sale de la tierra. Amén. Usted puede tal vez arrepentirse de lo que usted hizo, puede hacer promesas de nunca volver a hacerlo más. Usted consigue hacer promesas de no volver a hacerlo más. Cuando yo era más joven, yo lo intenté, mas todas las veces volví a cometer el error. Pablo decía, ay de mí, aquello que yo no quiero hacer, eso hago, y aquello que yo quiero hacer, eso no hago, porque estoy en el plano terrenal. Entonces necesita haber un cambio. Y ahí cuando el Señor apareció, en Mateo 4:17, Él mismo comienza a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mas el arrepentimiento que el Señor predica es diferente al arrepentimiento que predicaba Juan el Bautista. El arrepentimiento que el Señor predica es un cambio de plano. ¿De qué sirve de que usted se arrepienta y se quede aquí en la esfera terrenal? Usted necesita tener un arrepentimiento, un cambio de plano. Por eso aquí la primera bienaventuranza es ser humilde de espíritu. Ser pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan allá en Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta el versículo 2. Hubo una catástrofe en este universo. Fue la rebelión de Satanás. Todas las cosas fueron creadas por Dios y por medio de Dios y para Dios. Todas las cosas al principio estaban bien conectadas a Dios, mas ahí con la rebelión de Satanás, todas las cosas se desconectaron de Dios y quedaron ahí por ahí sueltas, perdidas. Por eso habían aguas de muerte en la superficie de la tierra, fruto del juicio, y también habían tinieblas. Y la tierra se volvió un caos, una confusión. Entonces, hermanos, ese es un principio que nosotros debemos aprender. Cada vez que nosotros nos desconectamos de Dios, entra el caos, entra confusión en nuestra vida. Amén. Nosotros debemos tener mucho cuidado, estar conectados a Dios, siempre estar en el Espíritu, siempre invocando el nombre del Señor. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Entonces, por causa de eso, ¿por qué Satanás se rebeló? Por causa de su soberbia, de su orgullo, de su arrogancia. Yo soy superior a todos aquí. En la raza de los ángeles, él era superior a todos, incluso superior a los arcángeles. Él quería subir en aquella congregación.
de ángeles, donde se reunían los ángeles porque Dios los llamaba de vez en cuando. Entonces él quería ser superior. Y más superior que eso es Dios. Él quería ser igual a Dios. Entonces, por causa de eso, Dios lo lanzó por tierra. Y entonces, ahí él usurpó las naciones aquí en la tierra. No de que ya existía una tierra habitada. Mas ustedes saben de que Satanás es un grande comerciante, un gran negociador. ¿Y cómo es que él negocia? Él negocia con su boca, con su labia. Él habló palabras muy bonitas. Él consiguió llevar para el lado de él una tercera parte de los ángeles. Mire, los ángeles ahí diciendo, vamos a seguir a Satanás, ¿sí? No. Miren, Satanás negoció con ellos, dando cargos a ellos. Les dijo, sabes, si tú me vas a seguir, tú vas a ser un rey de Brasil. Si tú me sigues, tú vas a ser rey de China. Y miren, él fue así negociando, engañando. Y entonces él negoció con principados, potestades. Y allá en Daniel dice así: un ángel descendió y el rey de Persia no me permitió ir. Miren, el rey de Persia tal vez era un rey humano, no, sino que allá encima, ¿quién gobierna? Cada país, miren, tiene, ¿no? Tiene un principado. Ahí un principado y potestad. Y aquí en el Brasil tiene también. Y cuando él dice al Señor Jesús, todos estos reinos fueron entregados a mí, es porque él dominaba ahí a los principados y potestades. Por eso él podía negociar. Y miren, él, él dice, no, yo te voy a dar muchas cosas, mas él no entrega lo que te está prometiendo. Miren, hay una frase que dice de que uno es capaz hasta de vender a su madre. Entonces Satanás sería capaz de vender a su madre, mas él no es justo. Él no va a darle lo que le está prometiendo. Miren, hermanos, yo quería mostrarles a ustedes cómo es la figura de Satanás. Él es un gran mentiroso. Él mintió desde el principio. Entonces, no deje ser engañado por Satanás. Y eso dio mucho trabajo a Dios. Dios tuvo que enviar a su propio hijo. Y para que él pudiese enviar a su propio hijo, preparar a su hijo para venir a la tierra, ¿cuánto tiempo gastó? Desde que él rechazó a Adán, a aquella raza creada, ya no quería más de eso, más en Abraham encontró una raza que creía. Entonces, ahí comenzó la preparación para la venida del Señor Jesús. Y no es algo sencillo, hermanos. Ahí en Mateo 1 dice, Jesús, hijo de Abraham. Miren, ahí hay una conexión. El reino de Dios es de eternidad a eternidad. No tiene fin. Y no existe ni tiempo. Mas ¿por qué Dios insertó el tiempo? Es justamente para poder traer su reino. Amén. Entonces, esa historia tiene mucho que ver con nosotros. Se tiene la era de los patriarcas. Ahí se tienen a los patriarcas, el pueblo de Israel, y luego la iglesia, y luego el reino de los cielos. Miren, y ahí el reino de los cielos ya es milenar.
Entonces, la inserción del tiempo de la eternidad a la eternidad fue para que Dios pueda traer su autoridad, para derrotar a su enemigo. Solo que Dios no quiso él derrotar al enemigo. Él quiere utilizar a la iglesia para derrotar al enemigo. Por eso Dios tiene tanto trabajo ahí. Él llamó a Abraham y Abraham fue salvo por la fe. No fue salvo por la ley porque la ley no existía aún. Entonces, ahí la descendencia de Abraham, pasando por David, llegó a Jesús. Y ahí Jesús, hermanos, la venida de Jesús. Él vino como rey, porque Él es el que es del linaje de rey. Y se nos muestra de que Él tiene realeza. Mas imaginen, antes de eso, para Dios enviar a su Hijo aquí a la tierra, se tuvo un trabajo tremendo. Él hizo un trabajo tremendo. Comenzó con Abraham preparando su descendencia para llegar hasta Jesús y él poder nacer como hombre aquí en la tierra. Siempre que hablamos eso, alabamos al Señor. Agradecemos al Señor por eso, porque ese Hijo tiene un papel preponderante en eso. El Hijo aceptó la propuesta del Padre. El Hijo podría decir así: Padre, sabes, yo voy a salir de aquí, voy a salvar a estos hombres miserables. Yo no lo voy a hacer. Mejor me quedo aquí contigo. Hermanos, él podía hacer eso, mas él era obediente. Él decía sí y amén al Padre. Entonces él vino a la tierra, dejó su gloria. Él fue un hombre legítimo como nosotros. Y solo que ahí, él era sin pecado. El problema de él de ser sin pecado eso es algo muy interesante. Ese asunto de que él era sin pecado es algo muy interesante. Él está retratado como alguien nacido de mujer. Cuando se hizo la promesa, ahí en Génesis 3, a Eva, nacido de la mujer. Y en Gálatas vuelve a decir, Jesús nacido de la mujer. ¿Qué del hombre? Miren, el hombre no tuvo participación. ¿Ustedes creen eso? Porque Jesús fue engendrado ahí con la sombra del Omnipotente, el propio Dios. Entonces, por eso es que José, el novio de María, él no cohabitó con ella. ¿No es así? Entonces, por eso es que Jesús no nació de hombre, no tuvo participación del hombre en su concepción, porque el hombre es pecador. Si se tuviese participación del hombre, de ese linaje del hombre vendría pecado. Es maravilloso. Dios es bastante sabio. Por eso, necesitamos tener en nuestra cabeza que Él es nacido de la mujer. Y así siendo nacido de la mujer, Dios le dijo de que Él iba a destruir a la serpiente. Miren, miren, el Señor Jesús fue crucificado y por esa muerte Él obtuvo victoria, porque Él resucitó. Aleluya. Ahí cuando Él estaba en la cruz, Él destruyó, pisó la cabeza de la serpiente. Señor Jesús. Y cuando Él pisó la cabeza de la serpiente, Él fue victorioso. Él incluso fue ascendido hasta el trono de Dios, fue entronizado. Y Él está a la diestra del Padre. Y ahí Él fue glorificado. Y se convirtió en el Espíritu que da vida. Y a todos los que creen en Él, Él entró en ellos.
Entonces nosotros hoy tenemos ese espíritu que da vida en nosotros. Oh Señor Jesús. Entonces, esa es nuestra victoria. Ahora, ¿qué estaba hablando yo? Señor Jesús, ya me fui muy lejos. Amén. Entonces, hermanos, hay que ser humildes de espíritu. Por eso, la primera condición que el Señor dio es ser humildes de espíritu. Humildes en todo tiempo, mas no humildad en el plano terrenal, sino una humildad en el plano celestial. Ahí sí viene una humildad genuina. El segundo punto que llama la atención está en el versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aquellos que son limpios de corazón. En otras versiones dice que son puros de corazón. Entonces, esas son cosas que debemos destacar aquí en las bienaventuranzas. Ser humildes de espíritu, pobres de espíritu y ser puros de corazón. Ahora, esto les dijo a los discípulos. ¿Quiénes son discípulos hoy? Levanten la mano, ¿quiénes son discípulos? Entonces usted está recibiendo esta palabra especial, en esta comunión especial de Jesús con ustedes. Entonces hay que ser limpios de corazón. Necesitamos ser limpios de corazón, hermanos. En 1 Timoteo 1:5 dice así: la amonestación busca ahí llegar al amor, que proviene de un corazón puro, de una conciencia buena y de una fe sin hipocresía, sin fingimiento. El propósito de el mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Miren, si nuestro corazón no es limpio, no es puro, entonces nuestra fe es con hipocresía. Entonces, todo es cuestión de oración. Y ahí en el capítulo 5 de Mateo, el versículo 13, necesitamos destacarlo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hermanos, aquí el Señor habla a los discípulos, diciéndoles de que ellos son la sal de la tierra. Hermanos, todos los que levantaron la mano hace un momento se comprometieron a eso, a ser discípulos. Y esos discípulos son sal de la tierra. Vamos a ser sal de la tierra, porque las personas en el mundo, infelizmente, ustedes saben de que la sal da sabor. El primer uso de la sal es para preservar, para matar los gérmenes. Mas la segunda función de la sal es dar sabor. Amén. Y ahí dice, si, no sirve más para nada si la sal se desvaneciere. Será echada afuera. Miren, las personas afuera están con una vida insípida. Las personas no tienen sabor en su vida. Las personas no saben por qué viven. No tienen un objetivo en su vida. No tiene significado su vida. Miren, no hay un sentido. Esas personas necesitan alegrarse. Entonces buscan cosas para alegrarse. Dicen, ¿no? De que el Señor vendrá como cuando aquellos días de Noé no sucedieron esas cosas. Vendrá cuando sea igual que esos días. Usted ve de que hay épocas en las cuales los restaurantes, por ejemplo, están llenos de personas. La gente va buscando ahí en fiestas, en churrascos, en restaurantes, alegría, felicidad, para poder encontrar un poco de alegría. Mas luego acabó eso y se acabó la alegría. Se acabó el almuerzo, se acabó el churrasco, la fiesta, y vuelve a ser todo insípido. Comieron, bebieron, miren, y se acabó la alegría. Miren, ahí dice comían y bebían, pero miren, ahí
dice bebían, y no es beber agua, sino es beber cerveza, beber alcohol. Algunas veces se pregunta a las personas por qué toman ahí una bebida alcohólica y ellos dicen para olvidar lo que ha sucedido conmigo. Entonces, miren, si las personas vuelven a tener sabor en su vida, van a volver ahí a querer tomar alcohol para olvidar su vida. No, no es verdad. Entonces aquí está el asunto. Nosotros tenemos que llevar ese sabor para las personas. Las personas están sin sabor. El hombre para alegrarse come, bebe, incluso para olvidar. Se casan y se dan en casamiento. Hoy es muy común. El hombre se casa 5 veces, la mujer 4 veces. Se volvió común. ¿Por qué? Porque no hay sal en su vida. Su vida es insípida. No hay sabor. Entonces, hermanos, debemos llevar ese sabor para ellos. Por eso vamos a practicar el puedo orar por usted. Vamos a llevar ese sabor a las personas. Usted tiene que salir a orar por las personas. Dar ese amor de Dios. Necesita llevar esa sal. Las personas necesitan esa sal, esa alegría. Ahora, si usted consigue traer a esas personas a la vida de la iglesia, ¿qué es lo que dice en Romanos 14:17? El reino de Dios no es comida ni bebida, mas paz, justicia y alegría en el Espíritu Santo. No hay otra. Si usted hace esto, usted va a tener alegría. Si usted va a orar por las personas, usted va a tener alegría. Y después habla de la luz del mundo. Ya fue hablado bastante. La luz del mundo está muy relacionada con nuestro vivir. Nosotros debemos ser esos luceros del mundo, esa luz. No podemos dejar de que se apague la luz por causa de nuestro sustento, nuestra supervivencia. En el capítulo 5, versículo 14 dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder. Miren, esa ciudad edificada sobre un monte es la iglesia, es la forma corporativa de cristianos. La iglesia en Sorocaba tiene que ser edificada en el monte para que todos puedan ver el testimonio de ella. En esa ciudad existe la iglesia. Amén, Señor Jesús. Y es por eso que el hermano Dong siempre luchó para poder explicarnos esto. Él decía, ¿por qué Bucafé? Bucafé es para no esconder esa ciudad que está edificada en el monte. Bucafé, miren, los hermanos antes tenían reuniones los días miércoles, sábados, domingos, y solamente eso. Y durante el día la iglesia estaba cerrada. Y hay personas que pasan por ahí, ¿no? Y decían, ¿qué es lo que se hace aquí? Esto es una iglesia, ¿por qué tiene las puertas cerradas? Miren, hermanos, no es así. Entonces, ese encargo que el Señor dio con el hermano Dong era por causa de ese versículo. ¿Usted sabía eso? Que la iglesia es una ciudad edificada, asentada sobre el monte. Un lugar alto, en el plano celestial, para que todos puedan ver. Versículo 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Entonces, ahí esa luz, ese candelero, alumbra
Cada uno de nosotros, hermanos, es un candelero de manera personal. Entonces, en nuestra vida personal, no podemos dejar de que la supervivencia, el sustento apague nuestra luz. Hasta las amas de casa que a veces no salen, están en casa ahí cuidando de la familia y tienen la oportunidad de salir a comprar pan o ir a comprar ahí los alimentos al mercado o ir a la farmacia. Usted aproveche ahí, deje que su luz brille. Amén. Sea una farmacia, sea un mercado. Tal vez va a un puesto de gasolina, la gasolinera ahí. Dígale a la persona ahí, ¿puedo orar por usted? Amén. Y ahí el milagro sucede. Y su luz brilló. Esa es nuestra función. No podemos colocar ahí debajo de un almud, ocultar nuestra luz. Muchas veces pasamos toda nuestra vida y nadie sabe que somos cristianos. No es verdad. Un día llegó una persona y fue invitada ahí al local de reuniones para una reunión. Era un amigo de un hermano que se reúne. Y miren, ahí encontró, ¿no?, a su compañero de trabajo. Un hermano que trabajó con él muchos años. Y ese hermano nunca le habló del Señor a ese compañero de trabajo. Y necesitó de que su amigo lo trajera a la reunión. Miren, eso es una vergüenza. Entonces, ¿eso qué quiere decir? De que ahí alguien ocultó su luz, apagó su candelero. Más necesitamos colocar ahí el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Nuestro testimonio tiene que ser dado. Y hoy el Señor nos dio tanta facilidad. Puedo orar por usted. Señor Jesús. Eso no necesita un entrenamiento. No necesita un perfeccionamiento. Es tan simple. Es simple. Usted puede decir, es simple. Pues sí lo es. Es solamente llegar donde la persona y decirle, ¿puedo orar por usted? Señor Jesús, el milagro sucede. Experimente eso. Amén. Yo sé que aquí están practicando más. Hay que reforzar ese punto para alcanzar a más hermanos para que puedan practicarlo todos. Ahí, hermanos, ahí se tiene el capítulo 5, el capítulo 6. Hay muchas cosas preciosas, el capítulo 7, cosas muy buenas. Mas vamos al capítulo 8. Después de que el Señor pasó con los discípulos ahí en el monte, ahí el capítulo 5, 6, 7. Ahí esos capítulos se conocen como la constitución del reino de los cielos. Mas gracias a Dios, gracias al Señor. El Señor no quedó en el monte. Él acabó de hablar con los discípulos. Ahí en el capítulo 8, versículo 1 dice, cuando descendió Jesús del monte. Amén. Hermanos, esa palabra también es para nosotros. Necesitamos ir al monte, recibir instrucciones y ahora toca descender. Entonces el mensaje que ya oímos, la palabra profética tan rica, llena de revelación, nos tiene que hacer descender del monte. Por eso vamos a practicar esa palabra. Llevar a práctica esa palabra. Aplicar esa palabra. Para que se vuelva nuestra experiencia. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y ni bien bajó del monte, miren, vino un leproso. Señor Jesús, si usted no estuviera en el monte, si usted va al medio de la multitud, usted puede pensar que es algo normal.
No hay nada de incorrecto, nada de diferente. Mas cuando usted está en el Espíritu, está lleno de encargo. Usted baja del monte, desciende del monte, ahí usted ve todo. Usted ve leprosos, paralíticos, usted ve también endemoniados, personas que necesitan. Señor Jesús, cuando bajamos del monte, no es para salir del plano celestial, sino es traer el plano celestial a la tierra y practicar esas palabras en el plano celestial, aquí en la tierra. Amén. Señor Jesús. Lo primero que encontraron fue un leproso. Y no solamente ahí se tenía a ese leproso, sino, miren, cuando Satanás nos engañó, también tenemos eso dentro de nosotros. Entonces se necesita curar, curar a los leprosos, purificar a los leprosos. Y ahí enseguida, ahí con respecto al centurión, dice que se le presentó un centurión implorando, Señor, mi criado ya está en casa, está ahí en cama, está sufriendo mucho. Miren, aquí yo quiero parar un poco. Dice paralítico. El criado estaba postrado en casa paralítico. Y ahí están todos aquellos que están inutilizados para Dios. Perdieron la función de servir a Dios. Ellos están inútiles. Y ahí usted mira para ellos y pues hay también muchos paralíticos a su alrededor. Mas si usted no está en el espíritu, usted va a mirar eso como algo normal. Mas eso no es normal. ¿Cuántas personas usted ve en la calle? Están sin función. El hombre fue creado para servir a Dios. Los hombres están paralizados. Ustedes recuerdan a Onésimo. Onésimo era un fugitivo. Él huyó de la casa de Filemón y quedó ahí deambulando. Y él era totalmente inútil. Cuando Pablo ve ahí a Filemón, cuando ahí se encuentran ellos dos, Pablo lo ve, era inútil. Pero Pablo le predicó el evangelio y lo hizo alguien útil para el Señor. Es así que el evangelio obra en las personas, las hace útiles. Dejan de ser paralíticos para ser útiles para el Señor. Y Onésimo, el segundo nombre de Onésimo es útil. Ahora, de hecho, él es útil por la ayuda que Pablo le dio a él. Entonces Pablo es un gran restaurador de paralíticos. Y nosotros también debemos restaurar a los paralíticos. A los paralíticos espiritualmente hablando. Entonces, hermanos, aquí continuando. Jesús dijo, versículo 7, yo iré y les sanaré. Él estaba dispuesto a ir a la casa del centurión. El centurión le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, en mi casa, mas mire qué maravilla. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Miren, aquí dice, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¡Qué fe tan grande! Bastaba una palabra. Miren, yo voy a hablar directamente. La palabra del Señor viene cargada de autoridad. Entonces ese centurión creyó en eso. El poder de la palabra del Señor. Entonces, hermanos, yo quería aplicar eso. Necesitamos creer en el poder de la palabra del Señor. Aquello que el Señor habla con nosotros. Necesitamos creerlo. Los hermanos del PAC, todas las mañanas ellos entran en la palabra profética. ¿No es así? Sea alimento diario, sean otros mensajes. ¿Para qué? ¿Para qué ellos entran en la palabra profética? Para tener esa palabra
Cuando ellos salen, ellos usan esa palabra incluso en las oraciones. Ellos usan la palabra profética. Y esa palabra profética va con poder, va con autoridad para salvar a las personas. Y ellos contaron muchos testimonios de que cuando oran por las personas comienzan a llorar. ¿Y por qué sucede eso? ¿Quién hace eso? Lo hace la palabra. Ablanda el corazón. A veces el colportor ni siquiera necesita hablar y ahí la persona ya quiere adquirir un libro. Cambia totalmente la situación. Ese es el poder de la palabra. Por eso vamos a usar ese poder de la palabra. Crea que esta palabra que estamos oyendo tiene poder. Tiene poder y tiene autoridad. Y ahí el centurión explica aquí. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y dijo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Señor Jesús, aleluya. Es ahí, en el capítulo 8 también. El versículo 23. Amén. Y entrando en él en la barca, sus discípulos le siguieron. Miren, la barca aquí es la iglesia. El mundo es el mar. Y la barca está en el mundo. Mas la iglesia no es del mundo. Señor Jesús. Y en Juan 17, el Señor ora diciendo al Padre, yo ruego para que los guardes del mal, no para que los quites del mundo. Miren, este mundo es malvado, es muy malvado, y por eso tenemos esta barca, la iglesia. La iglesia nos protege del mundo. Amén. Entonces también se tiene otro detalle aún. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Miren, Jesús dormía. Oh, Señor Jesús, el Señor tiene descanso en la iglesia. Aleluya. Se está teniendo mucha tempestad en su vida. Vaya con los hermanos. Vaya a la iglesia está ahí. Ahí usted va a encontrar descanso. Usted está pasando por muchas dificultades. Vaya a la vida de la iglesia le va a guardar. Porque Jesús dormía en la barca. Señor Jesús. ¿Y por qué se levantó tempestad? Debe ser por el viento. Miren, ahí la tempestad viene por el viento. Y ahora con el mar se levantan las olas. Entonces tenemos ahí por eso a los principados y potestades del aire. Y también tenemos los demonios en el mar. Y ellos se alborotan porque Jesús está yendo a otro lado. ¿Para qué? Para limpiar el terreno allá. Para expulsar a los demonios allá. Por eso ellos se preocupan, se alborotan. Mas hermanos, no podemos ser como los discípulos. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Miren, él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo bonanza. Aleluya. En la iglesia tenemos grande bonanza. Aunque enfrentemos grandes problemas,
¿Quién va a resolver esos problemas? Lo va a hacer el Señor. Amén. Solo cabe a nosotros creer en Él, porque quien hace la obra es el Señor, no es nuestra capacidad. Incluso si usted se preocupa, usted queda ansioso, no va a cambiar nada. Hasta ahí cada cabello está contado por el Señor. El Señor cuida de usted. El Señor está contando los cabellos incluso de aquellos que están perdiendo el cabello. Señor Jesús, aleluya. Ahora, cuando Él llegó al otro lado, cuando fueron allá a la tierra de los Gadarenos, el versículo 28, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y ahí ellos gritaron, clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Entonces ellos tienen una conexión con la manada de puercos. Y ellos fueron ahí donde los cerdos. Él les dijo, id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Por eso la habitación de los demonios es el mar. Ahí, hermanos, huyeron los que estaban cuidando de los cerdos. Y los que apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron lo que había sucedido, lo que había pasado con los endemoniados. Ahí, los que estaban apacentando, ahí cuidando de los cerdos, deberían haber quedado alegres. El Señor nos libró de los demonios. Mas ellos se escandalizaron y hablaron en contra de él. Y miren, ellos les rogaron que se fuera de sus contornos, se fuera de aquella tierra. Miren, los cerdos son sucios y aquellos que cuidaban de los cerdos estaban en ese negocio de una industria de cosas que son sucias. Y hoy los consumidores son víctimas de ellos. Ellos quieren vender. Entonces esa industria de cosas sucias pues quiere prosperar y el Señor lo limpia. Pero ellos no quieren que el Señor quite de ellos esas cosas sucias. Ellos quieren continuar con ese negocio sucio. ¿Esa persona necesita del Evangelio o no? Ahí por último, el capítulo 9, versículo 1. Entrando Jesús en el barco, nuevamente en el barco, que es la iglesia. Dice que pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Decían, solo Dios tiene autoridad para perdonar pecados. Y ellos no reconocieron que el Señor que estaba entre ellos, el Señor Jesús, era Dios. Y aquí en el versículo 2, la descripción de Mateo no es tan clara aquí. Aquí solo dice de que trajeron un paralítico, de que estaba en su lecho. Y el Señor le dijo, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Mas en Lucas capítulo 5, vamos a buscar Lucas capítulo 5.
Oh, Señor Jesús. Versículo 17 de Lucas capítulo 5. Aquí queda más claro. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. (18) Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre, aquí queda más claro, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa, y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Miren, aquí ellos hicieron un agujero ahí en el techo, ahí en el tejado, y lo colocaron delante de Jesús. Versículo 20. Y al ver él la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Hermanos, aquí no es el paralítico que tenía fe. No fue la fe del paralítico que lo salvó. Tal vez él no tenía fe. Yo creo que el paralítico no tenía fe. Mas ¿quién tenía fe? Eran sus amigos. No es así. Sus amigos que cargaron con tanto encargo ahí su lecho para llevarlo. Y miren, la casa estaba llena y no había cómo colocarlo delante del Señor. Ellos, teniendo fe, subieron al tejado e hicieron ahí, miren, un agujero y hicieron que descendiera dentro de la casa ahí el paralítico con su lecho. Miren, esto es algo realmente grande. Esto no es común. Y ahí dice de que el Señor vio la fe. Mire, dice aquí, viéndoles la fe. Dice, al ver la fe de ellos. ¿La fe de ellos quiénes? La de sus amigos. Sus amigos insistieron tanto de que él vio su fe. Ellos tuvieron mucha fe, mucha perseverancia. Y el Señor no les dice, ¿no? A ellos que sus pecados son perdonados, sino al paralítico. Miren, hermanos, ¿cuántas veces la persona puede incluso no creer? Mas si usted cree, la persona va a creer también. Entonces, cuando usted sale con el colportaje, hoy tenemos colportaje por hora, colportaje por hora. Yo sé de que muchos tienen ese deseo de hacer colportaje, mas tal vez usted no tiene mucho tiempo como los colportores dinámicos, de ahí pasar todo el día predicando el Evangelio. Entonces usted puede separar un tiempo de su vida. Usted que trabaja 8 horas por día, usted puede separar una hora, ahí, una parte de su jornada de trabajo. No necesita ser todos los días, puede ser un día de la semana para poder hacer eso. Separe una hora, media hora, o lo que usted tenga de tiempo, pero salga. Use ese tiempo para el Señor. Salga para predicar el colportaje dinámico. Los colportores, ellos tienen meta. Para quien sale con el colportaje por hora, no necesita tener una meta. Vaya sin presión, sin presión. Ellos sí están presionados, mas usted vaya tranquilo. Vaya ahí con tranquilidad, con amor en el corazón. Contacte a las personas, ofrezca una oración por ellos, dígale, puedo orar por usted. Más, sí, lleve libros, no se olvide de eso. Tiene que llevar los libros. Porque sin querer las personas quieren libros. Después de una oración que usted hace y el Señor trabaja, el Señor se mueve en su oración, cambia el corazón de la persona.
Y cuando se ofrece un libro a la persona quiere quedar con ese libro. Entonces, por eso, hermanos, además de los colportores dinámicos, necesitamos de que la iglesia, queremos que la iglesia también entre en eso. También tenemos otra modalidad, de que es el colportaje por oportunidad. Y mismo ahí con la pandemia, mismo ahí dentro de casa, usted sale a veces a abastecer su carro ahí con gasolina, o usted va a la farmacia a comprar los alimentos, o también a la panadería. Usted en ese momento a quien le está atendiendo, dígale, ¿puedo orar por usted? El 99.9% dice sí. Hermanos, vamos a practicar eso. Porque también tenemos el Avanza Joven. Necesitamos de jóvenes también. Necesitamos también ser ahí nosotros llevados a practicar la predicación del Evangelio. Tenemos las mujeres conectadas, la red de cuidado. Son muy importantes esas redes de cuidado. Entonces muchas veces tenemos que creer por las personas. Si la persona no tiene fe, usted tenga fe. Ayude a la persona. ¿No es maravilloso, hermanos? Estos son los amigos que vemos aquí, los amigos del paralítico. Y ahí el Señor atendió, vio la fe de ellos, y el Señor perdonó el pecado del paralítico. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? ¿O toma tu lecho y anda? Lo que aparta al Señor del hombre es el pecado. El pecado es lo que aparta al hombre de Dios. Tantos tipos de pecados que el hombre comete. ¿Qué es lo que queremos con eso? Necesitamos perdonar. Miren, necesitamos perdonar los pecados de las personas. Orar, Señor, perdona los pecados de esta persona. El Señor va a perdonar los pecados de las personas. Mas nosotros podemos orar de esa manera. Y la persona ya no está apartada del Señor. El Señor ya nos dio la autoridad. Entonces, ¿cuántas personas están siendo ahí atormentadas por sus pecados? Y usted llega, da una opción para ellos. Orar. Esa persona cree y ahí sus pecados son perdonados. Hay una oportunidad nueva en su vida. Ve por qué el colportaje dinámico es tan precioso, tan importante. Entonces, los que estamos aquí, el encargo de verdad en esta reunión es que todas las iglesias, no solamente Sorocaba, sino las iglesias ahí que tengan contactos, hermanos, necesitamos que más hermanos puedan ser ahí llevados a predicar el Evangelio. Amén. Vamos a apresurar la venida del Señor. Vamos a incluir a más personas. La predicación del Evangelio con libros, hasta ahora, como Pedro dijo, miren, Pedro tenía que anunciar de que iba a dar un mensaje y todo eso, ese asunto, algo previo, pero yo voy a anunciar aquí más antes. Nosotros somos sembradores. Los colportores dinámicos son sembradores. Ustedes recuerdan la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar. Amén. Entonces el negocio del sembrador es sembrar. Él no se preocupa con recoger, con cegar. Él va a sembrar. Entonces, ¿cuál es nuestro papel? Nuestro papel es sembrar. Y nuestra semilla es la semilla del reino. Nuestra literatura es semilla del reino. Es la semilla de vida. Entonces, hasta Pedro ahí comentó de que en esos 3 años se pasaron millones de libros. Se tienen muchos colportores. Yo quería pedir a los hermanos de que manden hermanos al CEPEB. El CEPEB hoy es para la formación de colportores.
Nos las pasamos ahí hablando. Tenemos 300 colportores y el número no aumenta. Vamos a enviar más jóvenes, más hermanos, hermanas al CPEV. Miren ahí, hermanos, cuando hay más colportores, mire, cuando tenemos más, si conseguimos 6 millones de libros, si ahí se dobla el número a 600 colportores, se va a tener muchos más libros, ahí que van a ser distribuidos para las personas. Si se tiene 1000 colportores, miren, va a ser algo maravilloso. Pablo plantó, Apolo regó, mas ¿quién es el que da crecimiento? Es el Señor, es Dios quien da crecimiento. Entonces, se dio un ejemplo de la selva amazónica, aquellos árboles de que son de 40 metros de altura. El tronco es de este tamaño, tal vez más que esto. Es enorme. Son tal vez árboles que llevan 100 años ahí. Y ahí su follaje es tan extenso de que no entra el sol. Y ahí en el suelo, donde están esos árboles, el suelo está limpio. ¿Por qué? Porque esos árboles de 40 metros no dejan que el sol llegue al suelo. Más un día, uno de esos árboles cae directamente, imagine, y el cielo se abre. Y entonces aquella semilla que estaba ahí sin poder surgir, comienza ahí a salir esas pequeñas plantitas. Entonces necesitamos nosotros creer en el comportaje dinámico. Hay personas que están viniendo. Hoy de mañana me mostraron una foto de la iglesia en Sao Paulo. ¿Tenía cuántos? Unos 10 o más. Más de 10 invitados. Estaban en la reunión. Y eso se repite cada semana. Entonces necesitamos de red de cuidado, sí, para poder a esas personas cuidarlas. Si no, esas personas se van a las denominaciones. No tenemos nada contra las denominaciones. No tenemos nada contra ellas. Más necesitamos traer a esas personas a la vida de la iglesia, donde está la vida de Dios. Entonces vamos a concentrarnos en esa palabra que el Señor habla con nosotros. Ahora, si usted está ahí pensando mucho, hay personas que mandan videos de palabras de otras personas, palabras bonitas, palabras que son de Dios, según el título. Eso es peligroso porque nos quita de nuestro enfoque. Necesitamos estar enfocados. Usted puede oír en otros lugares cómo usted debe proceder, esto y aquello, mas nadie habla de que nuestro destino es el reino. Amén. Aquí tenemos esa palabra. Nuestro destino es el reino de los cielos. Podemos reinar con el Señor. Eso nadie lo habla. Y eso es importante. Eso es a lo que el Señor nos está conduciendo. ¿No es así? Y nuestra meta es ser glorificados. No podemos perder ese enfoque. Señor Jesús. Entonces, hermanos, el colportaje es de Dios. Espero de que más hermanos puedan practicar eso. Que el Señor bendiga a todos. Amén.